Buenas tardes a la estimada audiencia en este segundo Congreso Virtual de Informática de Posgrado. Les presento a Roberto Infantas, que en este momento nos va a hacer su presentación del tema UCE y los nuevos espacios de trabajo. Adelante, ingeniero. Perfecto, muchas gracias. Primero que nada, agradecer a la UNSA por la invitación. Para nosotros siempre un gusto y un placer poder compartir el know-how y toda la experiencia de trabajo que llevamos. Como decía, mi nombre es Roberto Infantas. Vengo trabajando ya cerca de 25 años en todo lo que es infraestructura, comunicaciones, redes y demás. Y en los últimos tiempos, como empresa, nos hemos dedicado principalmente a todo lo que es la parte de comunicaciones, la parte de expectativa del cliente, de dar ese tipo de satisfacción, metiendo mucho de lo que es la nueva tecnología, como es la parte de video, la parte de audio, para crear esa experiencia de usuario que hace que toda esta tecnología que hoy por hoy usamos y que la miramos como muy esnovista, sea algo muy natural y muy práctico, que es lo que de alguna manera la pandemia y este COVID nos ha obligado a esta transformación digital, a esta transformación cultural, que hoy por hoy la venimos llevando ya de la mejor manera y casi todas las empresas se han podido meter en este tipo de cosas. Entrando un poquito al tema, y lo que iniciaba es, esta es nuestra nueva normalidad post-COVID. Se hablaba en algún momento cuando empezamos hace ya un par de años con este tema de la pandemia, ¿cuándo volveremos a la normalidad? ¿Pero qué es la normalidad? En realidad, la nueva normalidad es lo que vivimos hoy por hoy. Ya estamos acostumbrados a llevar el alcohol colgando o tener el alcohol en el escritorio, tener los barbijos a mano, tener alcohol cada 10, cada 15 minutos, porque esa es nuestra nueva realidad. Esa es la forma en que ahora tenemos que movernos. Como dije, la pandemia lamentablemente nos cambió la forma de vivir, nos obligó y nos empujó a una transformación cultural, a una transformación digital, que lo que ha hecho es adoptar rápidamente este tipo de tecnologías, este tipo de comportamiento. Como digo aquí en la transparencia, muchas de las empresas han tenido que hacer grandes esfuerzos para poder adaptar la tecnología que ya existía o que estaba muy pronta en el mercado a poder complementar esta nueva forma de vivir. ¿Por qué? Porque en algunos casos, si bien teníamos herramientas de trabajo remoto, teníamos planes de poder hacer este tipo de cosas, de pronto nos vimos obligados a que esto estuviera funcionando. Y no para un grupo reducido de personas, sino para todo el mundo. Pues todo el mundo estábamos en la casa. Todo el mundo teníamos que trabajar, pero ya desde casa y de forma remota. Y como dije, no todas las empresas estaban listas y preparadas para hacerlo. Fue un golpe muy duro, un golpe tecnológico que algunos pudieron soportarlo, otros no pudieron hacerlo. Y prueba de ello es que algunas empresas quebraron, muchas personas quedaron desempleadas porque no pudieron adoptar rápidamente esta tecnología, no estaban preparados para ello. Ahora, ¿quiénes adoptaron esta tendencia? ¿Quiénes adoptaron este tipo de tecnología? Evidentemente, las empresas fueron una de las primeras que dijeron, ok, las comunicaciones unificadas y todo lo que es trabajo remoto es algo que si no lo teníamos implementado hoy por hoy, lo teníamos que hacer en el tiempo. Lo adelantamos, nos obligaron a implementarlo, ok, y mal o bien funcionó, y lo cierto es que teníamos muchas empresas, muchos empleados, muchos trabajadores trabajando desde casa, adaptándose a la nueva realidad, y sí, adoptando este tipo de tecnologías. Pero ¿qué ocurrió? Como estábamos encerrados tanto tiempo, ¿qué pasó con los niños, con los estudiantes, con las universidades? Creo que las universidades fueron uno de los primeros que dijeron, ok, no podemos parar. Hay docentes que están dando clase, hay futuros profesionales que están a medias. Tenemos que darles herramientas para poder seguir adelante. Y también adoptaron este tipo de herramientas de comunicaciones unificadas para seguir adelante.
Probablemente los colegios, nuestros niños fueron los últimos que adoptaron este tipo de herramientas. Aquí, si recuerdan, había o hubo muchos problemas al comienzo. ¿Por qué? Porque teníamos profesores, por ejemplo, de avanzada edad, entre comillas, que a duras penas podían usar un WhatsApp, a duras penas contestaban un correo, y de pronto tenían que ingeniarse la forma de poder ser didácticos y poder dar clase a sus alumnos. Alumnos que son nativamente digitales, alumnos que nacieron con un celular en la mano. Entonces era muy controversial. Llevaron bastante tiempo de entrenamiento muchos maestros para poder adaptarse a esta nueva forma de enseñanza, entender cómo funcionan estas herramientas. Y finalmente tenemos hoy un año, por ejemplo, de colegio, donde si no es el 100%, todos los alumnos están llevando de más o menos buena manera las clases. En lo particular, por ejemplo, mis hijos, respecto al año pasado, la forma en que llevaban las clases, este año lo tienen mucho, mucho mejor de ambas partes, tanto como alumnos como profesores. Pero ¿qué pasó? ¿Qué más se hizo con estas herramientas? ¿Quién no pasó un cumpleaños a través de una pantalla? ¿Quién no festejó? ¿Quién no miraba a sus padres, a sus hermanos, a sus parientes a través de una pantalla? Meses de meses separados. Y estas herramientas nos permitieron acercarnos, nos permitieron seguir siendo más humanos. No olvidar que estábamos solos. Muchos reirán con esta fotografía. ¿Quién no se quedó hasta altas horas de la noche compartiendo con unos amigos? Al otro lado de la pantalla. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que vivir en compañía, tiene que vivir con gente. Y tiene que ser así de una forma muy natural, donde se sienta realmente que está en el mismo lugar. Y apuesto que, como decía, muchos de nosotros vivimos este tipo de escenas. Pero esto trascendió más. Veíamos noticias, por ejemplo, de personas que se casaban por internet, personas que se conocían por internet, que hace algunos años nos parecía algo poco lógico o poco humano. Y vimos que con este encierro esto se volvió más natural, algo casi normal en algunos casos. Y claro, cómo no, ¿quién no asistió a una misa de Requiem? ¿Quién no despidió a un amigo o un familiar? La pandemia fue dura. Pero a ver, volviendo al punto, ¿qué nos cambió el teletrabajo? ¿Qué nos hizo este tipo de herramientas? Primero, nos cambiaron los horarios. Antes los horarios eran rígidos, sobre todo en bancos, instituciones de gobierno, etcétera, donde tenía un horario de entrada y tenía un horario de salida. Llegaba tarde y me descontaban. Salía más tarde, probablemente me pagaban unas horas extras, pero tenía un horario. Ahora, básicamente tengo un horario flexible. Lo que hago es cumplir todas las tareas que me dan, de acuerdo al cargo que tenga, la responsabilidad que tenga, pero tengo un horario más flexible que lo adecuo de acuerdo a lo que yo necesito hacer. Otra de las cosas interesantes es que antes pensábamos en trabajo e ir a una oficina, a un edificio, a un lugar donde estábamos. Estar nuestras 8 horas, 10 horas que trabajábamos y volver a casa. Hoy por hoy cambió, hoy trabajo desde cualquier lugar. Si estoy en casa, si estoy en un aeropuerto, en un café, en algún lugar que tenga conexión, ya estoy trabajando, en cualquier horario. Antes se me asignaba una computadora para trabajar en la oficina. Hoy por hoy puede o no puede asignarme la empresa un dispositivo. Probablemente mis tareas cotidianas las haga en el celular, en la notebook, en la tablet, en la tele, en cualquier lugar, en cualquier dispositivo que tenga ese tipo de opciones. Antes teníamos controles de monitoreo y controles físicos, quién entraba, quién salía, a qué hora entraba, a qué hora salía, a qué lugares entraba. Hoy por hoy no interesa. Lo que nos hacen es evaluarnos por resultados. ¿Cumpliste las tareas? ¿No cumpliste las tareas? ¿Llegaste a tu objetivo? ¿No llegaste al objetivo? Y lo más tradicional, las reuniones de los lunes, las reuniones de los viernes, eran en una oficina cerrada, donde todos sentados con la taza de café empezando a revisar cada uno de los temas. Hoy por hoy cambió. Todo es virtual. Nos agendan una meeting y nos conectamos de algún lugar, de algún dispositivo y participamos, trabajamos, seguimos siendo productivos. ¿Quiénes fueron los grandes jugadores y siguen siendo hasta ahora?
Creo que sin mucha discusión sabemos que los que llevaron la ventaja y soportaron toda esta época y la siguen soportando son estos dos grandes como Zoom y Teams. ¿Quién no participó de una meeting en Zoom o en Teams? Creo que eran las herramientas y las plataformas y siguen siendo las que más se utilizan. Obviamente existieron algunas otras más que se utilizaron en toda esta época y se siguen utilizando, como el caso de Webex, de Hangouts, Skype, incluso el WhatsApp, GoToMeeting y algunas otras más que no menciono aquí. Pero, como decía, los grandes o los que más mercado abarcaron y más soluciones dieron fueron Zoom y Teams. Y lo siguen dando, se siguen utilizando estas plataformas. Hablemos un poquito de Teams. ¿Okay? Como Ingecorp, venimos muchos años siendo partners de Microsoft y por ello en algún momento decidimos darle mucha fuerza a Teams y a las plataformas anteriores, como ya comentaré en la siguiente transparencia. Pero hoy por hoy principalmente damos mucho de este soporte a lo que es Teams, porque creemos que es una plataforma bastante completa que tiene muchas opciones de colaboración, muchas opciones de trabajo en grupo y de alguna manera ha marcado en la parte corporativa, por lo menos, muchos lineamientos para esta nueva realidad que vivimos. Hablando un poquito de historia, ¿quién es Teams o de dónde viene Teams? Microsoft hace ya varios años, hablamos del 2003 por ahí, libera un producto que se llamaba LSS 2003, Live Communication Server 2003, donde la percepción o la idea que tenía Microsoft era dar una plataforma de colaboración que me permitiera este tipo de comunicación de voz, de video, de interactuar, de colaboración. Incluso por esa época ya había alguna versión cliente para los primeros celulares que aparecían, donde yo podía tener un cliente de video y audio ya en el celular en esa época. En el avanzar del tiempo, libera un nuevo producto que era el LSS 2005, que sigue con la apuesta hacia lo que es todo este tema de comunicaciones unificadas. En el 2007, Microsoft apuesta mucho más fuerte hacia todo lo que es la parte de colaboración, ya con esta experiencia de venir trabajando con el producto, con todo el know-how y todo el retorno que venía de las empresas que ya estaban utilizando esta tecnología. ¿Okay? Ya en esta versión de OCS 2007, Microsoft hace algunas pruebas de interconexión con centrales telefónicas, ya empieza a dar algunas features de central telefónica. Y es así que cuando lanza OCS 2007 R2, Microsoft básicamente se consolida como una pequeña central telefónica. Pero no lo hace solo. Si ustedes se dan cuenta, Microsoft es muy bueno desarrollando software, pero ha tenido muchos intentos fallidos de hardware. Entonces lo que hace es aliarse con grandes fabricantes de hardware. Y por ejemplo, en esa época se alía con la gran Nortel, la gran fabricante de centrales telefónicas, para tener toda esta integración de lo que es la parte de telefonía, siendo redundante. Lamentablemente, Nortel, por malas apuestas, temas financieros y demás, cae en capítulo 11 y no se logra levantar y Microsoft queda un poco huérfano de ese lado. Sin embargo, no abandona la apuesta y sigue trabajando muy duro. Salía con otros fabricantes para todo lo que es el tema de interconexión y más adelante libera el Link 2010, ya como una central telefónica consolidada. Pero aquí la visión es muy interesante. Microsoft no la libera como una central, sino como una plataforma de colaboración, donde dentro de uno de sus pilares de comunicación, obviamente es la parte de integración con telefonía. ¿Okay? Entonces ya tenía una plataforma de colaboración consolidada con reuniones, con salas de conferencia, con ACDs, etcétera, 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 y además la integración con lo que es la parte de telefonía. ¿Okay? Pero de vuelta, Microsoft en este caso se vuelve un poco más astuto, dice, ok, yo no puedo hacerlo todo, y se alía con otros grandes del mercado, por eso es que
Ya en esta época habían productos como audio codes para todo lo que es el tema de interconexión con Session Border Controller, con gateways, con teléfonos. Salía con Polycom en esa época, con toda la parte de lo que son teléfonos, con Logitech, etcétera, etcétera, con varios fabricantes que tenían nichos de mercado muy especializados para poder tener una solución completa de la plataforma. Sigue avanzando, sigue evolucionando. Libera Link 2013 con mejoras, con algunas features nuevas, con más integración a otros productos, y llega a un rebranding. Microsoft adquiere en esa época Skype, el Skype Retail que conocemos, el que se usa en casa, para tener todo ese know-how, tener todo ese feedback de qué cosas nuevas se pueden ir incluyendo en la plataforma, y libera un producto nuevo con un nuevo nombre, le llama Skype for Business, que básicamente era un link con muchas mejoras, mucho más estable, mucho más enterprise, y lo empieza a consolidar, lo empieza a posicionar en todo el mercado de lo que es colaboración y telefonía, y va para adelante. En lo particular, como empresa, ya por esa época teníamos, por ejemplo, nosotros implementado 3 bancos, teníamos 2 ministerios en Perú, corriendo este tipo de tecnologías porque sabíamos que era una tecnología bastante robusta, bastante estable e integrada a muchas cosas. En esta transición de 2015 en adelante, empieza a sonar mucho el tema de nube, ¿okay? Para los que empezaron a estudiar o empezaron a revisar por esa época lo que eran los conceptos de nube, vimos que se veía venir probablemente para Bolivia. Decíamos, no, no va a llegar nunca a Bolivia, nuestras comunicaciones son malas, hoy por hoy lo usamos. Microsoft en esa visión dice, ok, voy a llevar todo este servicio que tengo a nube, pero no abandona el producto. Entonces, Microsoft marca ahí un punto de quiebre y dice, voy a manejar Skype for Business on-premise y también voy a manejarlo en nube para ver cómo me va. Y vemos que el producto y la plataforma empieza a funcionar bastante bien en nube. En esa época aproximadamente se libera también todo lo que es la plataforma de Office 365, con todo lo que son las herramientas de escritorio ya desde nube. Y dentro de ese portafolio, dentro de esas soluciones, Microsoft dice, ok, vamos a mejorar y vamos a hacer un cambio de chip y vamos a liberar Microsoft Teams como una plataforma de colaboración. Que aquí nos rompe el paradigma. Veníamos de una plataforma más sencilla de solamente comunicaciones a una plataforma completa de colaboración. Para los que recuerdan los primeros lanzamientos de Office on-premise, Microsoft tenía un cliente de correo que era el Exchange Client, el cliente de Exchange, y de pronto en esa época nos patea el tablero, nos cambia el paradigma y dice, no, vamos a liberar Outlook como nuestra interfase, como nuestro dashboard de trabajo. Ocurre algo similar aquí. Microsoft dice, vamos a liberar Microsoft Teams como nuestra plataforma, como nuestro dashboard, a partir del cual vamos a trabajar. Y efectivamente, en Microsoft Teams es básicamente nuestro dashboard. Ahí tenemos nuestras reuniones, nuestros contactos, nuestra colaboración, podemos tener correo, podemos integrar algunos sistemas, y básicamente todo lo que se nos ocurra puede estar en ese dashboard integrado a todo el ecosistema de tecnología que podamos tener en la empresa. Y hoy por hoy, Microsoft Teams básicamente se posiciona como la herramienta de colaboración que nos permite manejar e integrarnos a toda esta solución de UC de comunicaciones unificadas. Lo interesante, y aquí hay que hacer un punto, es que todo esto es nube. Y al ser nube nos permite acceder básicamente desde cualquier lugar y casi cualquier dispositivo. Nos permite acceder a toda esta nueva tecnología que ya está disponible en algún lugar, en algún servidor en el mundo. Y lo bueno es que es simplemente un gasto. Pagamos por lo que usamos. Ya no tenemos que invertir, y eso también financieramente nos ayuda. Pero hablemos un poquito de qué nos soluciona Teams. Sabemos que con toda esta tendencia, todo este movimiento acelerado que hemos tenido de tecnología, han habido muchos cambios. Algunas tendencias, por ejemplo, en los equipos de trabajo. Primero, la gran diversidad. Hoy por hoy con Teams podemos aglomerar 5 generaciones trabajando juntos. ¿Por qué? Porque ya no interesa la edad, no interesa la forma de pensar, simplemente colaboramos. Entonces puede ser, por ejemplo, un CEO que está colaborando con un aprendiz o con alguien medio, todas las generaciones trabajando juntas, aportando, siendo productivos, y todo en una misma plataforma.
Nada excepcional, todo muy natural, con un par de clics, todo integrado. Equipos de colaboración altamente productivos. Ya no necesitamos citarnos a grandes juntas, reservar espacios, sino simplemente generamos una meeting, las personas que necesitan trabajar se conectan a ese meeting, trabajamos, somos productivos y seguimos nuestro día a día. Y esto es global, esto no es algo que solamente pasa en Estados Unidos, o pasa en Europa, o solamente en Bolivia, sino que es global. Ya cualquier persona o cualquier trabajador en cualquier empresa va a interactuar de esta manera. Esta es nuestra nueva forma de vivir. No voy a hablar mucho acerca de las features de Teams, simplemente aquí un cuadro muy resumido acerca de las cosas que nos da. Por ejemplo, todo el tema de comunicación a través de chat, a través de reuniones. ¿Okay? Aquel que pueda manejar un WhatsApp es capaz de manejar un Teams, o sea, puede chatear directamente. Todo el tema de colaboración. Teams está totalmente integrado a lo que es Office 365. Entonces yo puedo tener, como se ve aquí en el ejemplo, una planilla, hacer un clic, abrir la planilla directamente en el Teams, colaborar, hacer los cambios que se reflejen en todas las personas que están trabajando en la planilla, y listo, ya quedó almacenado en algún lugar de la nube. No necesito hacer mayor complejidad, no necesito mayor entrenamiento, sino simplemente manejarme aquí. Puedo personalizarlo e integrarlo al resto de procesos, dispositivos y demás sistemas de la compañía. Me permite, a través de todas sus APIs y componentes, integrar y poner más cosas aquí. Por ejemplo, mi ERP, mi contact center, todo directamente como mi dashboard de trabajo. Entonces, cuando ingreso a mi computadora, levanto mi Teams y directamente voy operando y trabajando cada uno de los componentes que necesito. Y algo muy interesante es que toda esta es una plataforma segura, una plataforma en la cual puedo confiar. Hace muchos años recuerdo que se le daba muy duro a las tecnologías Microsoft porque eran muy inseguras, porque normalmente se venían contagiando de virus o eran rotas por seguridad, etc. Lo cierto es que hoy por hoy todo ese know-how, todo ese martirizarlos se llevó a las plataformas que tienen y toda esta plataforma está segura y confiable para que podamos trabajar e interactuar sin mayor riesgo. Aquí algunos números interesantes, de hecho estos números son antes de la pandemia, obviamente deben haberse crecido bastante más, pero por ejemplo, teníamos más de 500.000 organizaciones en el mundo que utilizaban Teams como una plataforma de colaboración. O sea, no eran 100, 200, 300 empresas, sino que la tendencia era a crecer más bien. Y prueba de ello es que era 500.000 organizaciones a nivel mundial la usaban. Otro número interesante es que 91 empresas de la Fortune 100 utilizan Teams o utilizaban Teams. Hoy por hoy estoy seguro que son muchas más de las 91. Bueno, no muchas más de las 91, pero son más. Otra de las cosas interesantes es que hasta esa época ya habían 44 idiomas soportados por Teams. Y esto obviamente sigue creciendo en el tiempo, se le siguen agregando más componentes, por ejemplo, componentes donde yo puedo estar chateando en español y al otro lado va a llegar en inglés o viceversa. Si alguien me chatea, no sé, en inglés o en chino o en otro idioma, si existe el componente me va a llegar probablemente a mí en español. De modo que esto sea más fácil, yo puedo interactuar de una manera más sencilla, más natural, que esa es la idea de este tipo de plataformas. Y otro detalle muy importante es que 150 clientes hasta esa fecha de los que usaban Teams eran empresas con más de 10.000 usuarios activos. Quiere decir que empresas Enterprise Worldwide eran usuarios y son usuarios de Teams porque encontraron en Teams esa facilidad para poder trabajar en equipo, para poder ser más colaborativos. ¿Qué es lo que nos da los servicios de nube? Hemos hablado mucho del tema de colaboración, de ser colaborativos, pero hablemos un poquito de lo que son los servicios de voz en la nube. Dentro de Teams hay un componente oculto, entre comillas, que en algunos casos no le sacamos provecho, que es toda la parte de lo que son servicios de voz en la nube. Dentro de ellos están las conferencias de audio, ¿ok? Las tradicionales conferencias que teníamos donde yo podía agregar a varias personas a una call
y poder tener este tipo de reuniones, de charlas. Teams me la puede dar, y no solamente me la puede dar con usuarios de Teams, tanto de la empresa o federado, sino también con usuarios que están en un teléfono, en un celular, y meterlos a la conferencia. También me puede dar todo lo que son los sistemas tradicionales de telefonía, tal cual conocemos una central telefónica, una Avaya, una Cisco, una Asterix, la que utilicemos. Teams me lo puede dar con DIDs, con ACDs, con integración con Contact Center, con la parte de billing, con la parte de reportes, con la parte de 911, etcétera, etcétera. Toda la plataforma de telefonía tradicional que conocemos está en Teams. Y para esto utiliza dos componentes interesantes, lo que es el Microsoft Calling Plan, donde Microsoft básicamente funciona como un operador de telefonía, quiere decir que me vende minutos de telefonía de acuerdo a lo que vaya consumiendo, o la otra forma que es un Direct Routing, donde lo que dice Microsoft es, ok, yo soy Microsoft, vení, conecta tu línea telefónica y empieza a operar con tu carrier local. Son todos estos los servicios de nube que nos da, pero este es el mapa, por lo menos hasta hace un par de años atrás, de cómo se cubría la telefonía a nivel Microsoft. Entonces, fíjense que en Estados Unidos, Canadá, algunos países de Europa y Australia eran los únicos países donde Microsoft puede entregarnos minutos, Microsoft como un operador de telefonía, y el resto del mundo, el resto de mortales como nosotros, tenemos que usar tecnologías de Direct Routing. ¿Okay? El Direct Routing lo que me va a permitir, como decía, es llevar mi línea telefónica, conectarla a Microsoft y a partir de eso operar con mi operador local, Entel, Cotas, Conteco, Cotes, lo que fuere, y sacar mis llamadas telefónicas localmente. ¿Pero qué es el Direct Routing? Esta es un screenshot de cómo funciona la parte del Enterprise Voice de Microsoft. Tenemos arriba como la capa de interfaz de usuario al Office 365, la interfaz de usuario, la que todos conocemos, y Microsoft 365 tiene uno de sus componentes que es Microsoft Teams. Entonces, esto es lo que el usuario finalmente ve. Usa Microsoft Teams para todo el tema de comunicaciones y también puede usarlo ahora para todo lo que es la parte de telefonía. Debajo de esto existe un componente que se llama Phone System, donde aquí está básicamente todo el know-how, todo el valor agregado que tiene Microsoft de años de haber trabajado con el tema de telefonía. Y aquí están todos los servicios disponibles, todo lo que son internos telefónicos, todo lo que son ACD, todo lo que son contact centers, billing, integración con otros sistemas, etcétera, etcétera, aquí está puesto. Y este sistema de PBX virtual en la nube, como decía, se basa en dos pilares, en dos patitas. Microsoft Calling Plan, para los lugares donde exista este tipo de servicio. Lamentablemente, Bolivia no tiene acceso a este servicio. Y lo que es Direct Routing, que me permite conectar los servicios de telefonía, las líneas telefónicas, directamente al Phone System, al servicio virtual de central telefónica en la nube, y poder generar mis llamadas telefónicas desde mi cliente de Teams a través de mi telco local. ¿Ok? Entonces tengo la central telefónica en la nube y tengo mis líneas telefónicas on-premise. Todo integrado, todo funcionando de una manera conjunta. ¿Cómo se vería conceptualmente toda esta plataforma, toda esta solución? Bueno, por un lado tenemos Microsoft como una central de nube telefónica y tenemos aquí una caja mágica, entre comillas, que básicamente es un Session Border Controller certificado. Un Session Border Controller, siendo un poco burdo, es básicamente un firewall de voz que me permite enrutar llamadas telefónicas a través de un protocolo SIP. Entonces voy a tener conectado, por un lado, con una troncal SIP hacia Internet, el tráfico de voz hacia Microsoft Teams, hacia Microsoft, y por otro lado voy a tener interconectada toda la PSTN, sea a través de una troncal telefónica, SIP, o con un gateway, una línea E1 o líneas analógicas, y o tener interconectado también
mis líneas analógicas con la central viejita que tenía, decía, puedo tener una Panasonic incluso, conectado a este servicio, o alguna central que ya hable algún tipo de IP probablemente. ¿Okay? Entonces, voy a tener esa forma de interconexión hacia Microsoft, donde lo que va a ocurrir es que el usuario de Teams va a hacer todo el tema de señalización con la nube, con Teams, en la parte del Cloud PBX, y todo el tema de tráfico de voz lo va a sacar a través del Session Border Controller que está on-premise e interconectado al resto de mis líneas telefónicas y centrales telefónicas que tenga on-premise. Esa es la forma en que va a operar. Entonces, un usuario simplemente con su cliente de Teams va a marcar un número fijo, un número celular, se va a procesar la llamada en la nube y va a decir, ok, para poder sacar esa llamada, salga por esta troncal o salga por esta otra troncal y pare de contar. Toda esa inteligencia de ruteo de llamadas y seguridad la va a hacer el Session Border Controller que se encuentra on-premise y listo. ¿Cómo se implementa esto en la realidad? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Ya hay varias empresas en Bolivia que lo están haciendo. Nosotros en lo particular venimos ya hace algunos años trabajando con telefonía en la nube directamente. Tenemos un par de clientes, un par de bancos y un par de empresas privadas que ya lo están haciendo, están trabajando igual con telefonía Teams en la nube y lo hacen de la siguiente manera. Nosotros trabajamos, como les decía, con AudioCodes en todo lo que es la parte de Session Border Controllers y Gateways, donde él tiene la opción de tener un Session Border Controller de hardware, vale decir, unas cajitas, o poder tenerlas virtuales, tanto on-premise como en la nube. Estos Session Border Controllers están homologados para trabajar y certificados con Microsoft. Que Microsoft tiene 5 fabricantes, si no me equivoco, homologados para trabajar y funcionar de esta manera. Estas mismas cajitas tienen la opción de poder venir con líneas analógicas o líneas digitales o más troncales para interconectarse con el resto del mundo telefónico que tenemos. En la realidad, lo que tenemos ya funcionando y probado con varios de nuestros clientes son proveedores como Cotas, como Entel, Tigos, me parece que con Teco y Cotes también se ha probado, integrados sin ningún problema. En el caso de centrales telefónicas, hemos integrado centrales como Cisco, Alcatel, Asterix, Avaya, Panasonic, Link, Nortel, etc. Y del lado del cliente, lo que se tiene que tener es básicamente una licencia E1 o E3 más un componente, un add-on que se llama Phone System, que me permite tener la capacidad de que el usuario Teams pueda generar llamadas telefónicas o en todo caso tener unas licencias E5 que ya incluye el componente de Phone System. La pregunta puede ser, ¿qué pasa si yo tengo Microsoft Business? ¿Okay? Hoy por hoy, a nivel global, ya existe la licencia que se llama Microsoft 365 Business Voice. Lamentablemente en Bolivia todavía no está liberado, pero en algún momento se va a liberar, que es una licencia un poco más económica que las licencias Enterprise, pero la tecnología ya existe. Entonces, esta es la forma en que yo implemento, esta es la forma en que debería estar funcionando. Dentro de esto se va avanzando con cosas más interesantes, cosas más nuevas. Por ejemplo, muchos de los usuarios dicen, ok, yo ya invertí en una telefonía IP, tengo varios teléfonos SIP. Perdón. En algún momento Microsoft va a liberar, perdón. Decía, en algún momento Microsoft está liberando también la capacidad de que yo pueda registrar teléfonos SIP estándar directamente a la nube. Hoy por hoy yo tengo la capacidad de registrar teléfonos SIP estándar directamente en los Session Border Controller de AudioCode e integrar a todo este ecosistema de llamadas telefónicas con flujos de llamadas totalmente normales, sin problema. Okay. Vamos adelante. Todo esto tiene que venir acompañado con lo que son dispositivos para Microsoft Teams. Un punto importante en toda esta transición, en esta transformación digital, esta transformación cultural, es que yo tengo que tener los dispositivos y las salas y todo lo que yo necesite lo suficientemente capaces de poderme dar esa satisfacción de usuario a nivel de uso de llamadas, de conferencias.
Por ejemplo, si yo tengo una sala de conferencias de directorio, vamos a suponer un banco, probablemente un director de banco no pueda decir, ¿qué dijiste? No te escuché, por favor repetí, no se entendió, se entrecortó, porque pierde esa naturalidad, esa llamada ya no sirve, ya no es tan natural, ya estoy pidiendo que se repitan cosas. O por otro lado, siendo extremista, si yo estoy en casa en una conferencia con mis audífonos, yo no puedo estar en mitad de conferencia poniendo mute porque el perro ladró, porque está llorando mi hijo, sino que este tipo de audífonos, este tipo de dispositivos tienen que tener la capacidad de suprimir todo ese tipo de ruidos, de modo tal de que yo siga mi conferencia y ese ruido externo no se meta a mi conferencia. Entonces, todos estos detallitos hacen que este tipo de conferencias, este tipo de colaboración sea mucho más natural, más explícito. Comentaba, nosotros tenemos varias marcas, trabajamos con varias soluciones y dentro de ellas tenemos AudioCodes. AudioCodes es un fabricante israelí con muchos años de experiencia en el tema de voz. Hace ya un par de años incursionó también con el tema de video. Pero principalmente uno de los valores más importantes es que AudioCodes viene de la mano de Microsoft desde la versión LSS 2005 compartiendo este tipo de tecnologías. Es por eso que hoy por hoy tenemos teléfonos homologados para Microsoft Teams, teléfonos que se conectan directamente a Teams y funcionan. Tenemos Session Border Controllers homologados para Teams, donde Microsoft dice, sí, estos Session Border Controllers funcionan. Gateways de telefonía desde los más pequeños hasta los más gigantescos. Monitores de calidad de voz, servicios, consultoría, etc. Una amplia gama de teléfonos, fíjense, desde los teléfonos que ya vienen con un cliente nativo de Teams hasta clientes que son totalmente compatibles con Teams. Tenemos también soluciones para salas, tenemos soluciones de speaker para pequeñas conferencias, etc. Todo esto, si bien no es el único fabricante, tenemos que entregar, por ejemplo, este tipo de dispositivos para dar esa calidad de conferencia. Yo hoy por hoy estoy con un dispositivo de audio con manos libres y fíjense que la calidad de voz es espectacular, no tengo retorno, no hay eco, no hay nada. Toda la parte de Session Border Controllers y Gateway, que esto en realidad es el core, el corazón de una solución de integración de Teams con la parte de telefonía. Voy a tener Session Border Controllers incluso en alta disponibilidad, los puedo tener físicos, los puedo tener virtuales, puedo tener gateways para integrar mi telefonía tradicional con la nube, desde 2 puertos hasta 288 puertos analógicos. Puedo tener la parte de gateways digitales, donde voy a tener desde, no sé, una troncal E1 hasta varios miles de canales interactuando directamente con Teams. Y esto funciona. Esto ya está corriendo, está funcionando, no solo en otros países, sino también aquí en Bolivia. Otro punto importante es la calidad de audio que puedo dar. Aquí Microsoft igual firmó un acuerdo interesante con Bose hace ya algún tiempo atrás para tener dispositivos homologados y que funcionen con Microsoft Teams. Prueba de ello es que tenemos dos jugadores importantes o dos productos interesantes. Uno de ellos es la videobarra, la BB1 de Bose, que tiene muchas de las cosas del mercado que pueda tener cualquier barra, como es un 4K, supresión de silencio, de sonido, de ruido, de silencio, etc. Pero esta tiene una particularidad muy interesante, que es que me permite a través de un cable USB integrar tanto la parte de audio como la parte de video. Normalmente en las barras de videoconferencia lo que tienen que tener es un cable de USB para el audio y microfonía y un cable HDMI conectado a la PC para todo lo que es video. Esta barra no, esta barra conecta la pantalla y de la barra sacamos un solo cable hacia la PC. Entonces lo vuelve más óptimo, más fácil de usar. Una persona no tiene que buscar muchos cables, sino directamente un solo cable. Y este otro, que es un audífono diseñado especialmente para conferencias, que dentro de las cosas espectaculares que tiene es la cancelación de ruidos. Si ustedes buscan este modelo de audífono, el Bose 700UC en YouTube, van a encontrar, por ejemplo, un demo donde una persona está en un aeropuerto participando de una conferencia,
Él escucha el ruido externo de los anuncios de avión, quién sale, quién no sale, pero dentro de la conferencia, cero ruido. Nadie escucha ese tipo de anuncios. Entonces, si yo quiero dar esta calidad de audio, esta calidad de experiencia a un usuario, tengo que usar este tipo de cosas. Tenemos también cosas más sofisticadas, como por ejemplo, la parte de tener micrófonos de techo, parlantes de techo, de modo tal de que una sala de directorio, en una sala ejecutiva, todo sea automático. Ingresen, empiezan a tener la conferencia con un click to join y no haya que poner mute, no haya que hacer nada, sino todo está en el ambiente. Y lo bueno es que todo esto se integre con Teams, con Zoom, con Webex, con el teléfono que está en el escritorio, con el celular, con lo que fuere. La idea es que todo sea natural y fácil de usar. O sea, viene un gerente y dice, ok, quiero una reunión con Teams, ¡tum! Quiero una reunión con Webex, ¡tum! Y todo integrado, todo funcionando. Para esto, obviamente, necesitamos toda la parte de automatización y control. Por ejemplo, agenda en la sala de reuniones. Es algo que muy pocas empresas le den el valor de poner una tablet fuera de la sala de reuniones diciendo qué reuniones están corriendo en ese momento o qué reuniones se vienen. Nos pasó el otro día que estábamos dando mantenimiento a una sala de directorio, no tenían esta pantalla y entraron mis técnicos, abrieron la puerta y justo estaba en una reunión de directorio que no habían programado. Entonces, si hubieran tenido algo como esto, probablemente decía sala ocupada, en reunión de directorio, y no hubieran tenido ese problema. Otra de las cosas que tenemos que hacer es todo el control de acceso, luces, aires, pantallas, y todo lo que se pueda controlar, automatizarlo dentro de la sala. No solo por la facilidad de que yo pueda llegar y hacer un click to join, o bajarle la temperatura, o cambiar las luces, sino, por ejemplo, una reunión de directorio un viernes, por lo menos aquí en Santa Cruz se encienden los aires. Termina la reunión, todos cansados, salen de la sala y se quedó el aire encendido viernes, sábado, domingo y si el lunes fue feriado, el lunes más. ¿Cuánta plata significa eso, tener aires encendidos todo un fin de semana que nadie lo use? Igual las pantallas, tengo que tener la capacidad de poder controlar esas pantallas, encenderlas, apagarlas, sincronizarlas. Tengo que tener la capacidad de hacer proyección inalámbrica. Ya todo es Billot. Cuando viene alguien, dice voy a hacer una presentación, y viene con un celular, viene con una tablet, viene con un conector raro. Entonces tengo que tener la capacidad de que mi sala esté preparada para este tipo de cosas y poder proyectar sin mayor necesidad de un técnico, de un cable o lo que fuere. Y obviamente todo esto tiene que ser prolijo, o sea, yo tengo que tener una sala donde no se vean los cables, donde no se vea un conector a la vista. Y para eso hay que tener cables y cajas de conexión especializados. Llegará más como estos donde yo diga, ok, así va a funcionar y voy a tener este tipo de cajitas en la mesa, estos cables escondidos, etc. ¿Para qué todo esto que les comento? Para llegar a esto. Por ejemplo, una huddle room, donde yo voy a tener una sala pequeña donde van a estar 3, 5 personas. Pero yo voy a ver en la puerta qué reuniones están programadas, en qué momento está disponible la sala para que yo pueda ingresar y tener una reunión dentro. Y ya dentro, fíjense que hay una tablet. Entonces yo en la tablet puedo hacer un click to join, o puedo apagar las luces, o puedo programar un escenario que sea presentación, o un escenario que sea capacitación, o un escenario que sea reunión, lo que yo fuere. Ya no necesito jugar o llamar a alguien, oye, no se escucha, oye, ¿cómo hago para apagar las luces? Sino ya viene todo programado con simplemente un click to join o un par de botones para cambiar este tipo de cosas. Esto lo llevo también a salas de reuniones un poco más sofisticadas, salas donde ya tengo equipos de conferencia, fíjense en la mesa, integrada a mi solución que tengo en la pantalla, integrada al control de la sala. ¿Por qué? Porque así es nuestra nueva forma de trabajo. Salas más sofisticadas, salas más gerenciales. Fíjense, no tengo que tener nada en la mesa porque se supone que están trabajando, tienen un montón de documentos o cosas que mostrar. Probablemente el micrófono en el techo, probablemente parlantes en el techo, una pantalla con un click to join, control de cortinas, todo automático. Salas mucho más sofisticadas donde yo voy a hacer probablemente contenido en un lugar y videoconferencia en el otro. ¿Por qué? Porque estoy teniendo, digamos, una reunión mensual o trimestral donde estoy viendo el comportamiento financiero de la empresa y necesito mostrar localmente
y también al otro lado que está funcionando. Y todo esto tiene que ser tan simple como voy a proyectar de mi celular o voy a poner un solo cable y listo. Hay mucha luz, ok, un clic para poner modo presentación. Está muy frío el aire, ok, un clic para poder bajar la temperatura. Ya no tengo que tener un montón de controles en la mesa para apagar la pantalla, encender la pantalla, dar los aires, etcétera, sino una sola pantallita. Todo eso va integrado. Salas como esta, donde ya se tienen decisiones de millones, donde los directores, los gerentes están sentados despreocupados de qué cosa hay por detrás de tecnología. Sin embargo, todo está automatizado, con sensores de luz, con sensores de temperatura, microfonía integrada, telefonía integrada, una plataforma que me permita conectarme con casi cualquier cosa, con Teams, con Zoom, con web, con telefonía, con lo que usa la empresa. Y no necesito ser un tecnólogo, sino simplemente llegar y hacer clic para poder participar de la conferencia. Entonces, todo este tema de UC, de comunicaciones unificadas, de transformación digital, de transformación que estamos viviendo, nos lleva a esto, a que todo sea simple y natural, donde puedo estar presente o puedo estar remoto, pero todo integrado, todo funcionando, todo con un clic. Es algo que lo veíamos muy lejos, pero como digo, con toda esta presión, todo este esfuerzo que nos ha llevado la pandemia, el COVID, nos ha hecho evolucionar más rápido y tener todo este tipo de tecnologías ya disponibles y funcionando. Bueno, esa era toda mi presentación. Como decía, un gusto poder compartir todo este know-how, toda esta experiencia que llevamos como empresa en esta trayectoria. Gustosos de poder ayudarlos con alguna duda, cualquier proyecto que tengan, alguna consulta. Y bueno, ahí les cedo la palabra a los señores de la UNSA para ver qué otro punto más. Muchas gracias, ingeniero Infantas. Bueno, invitamos a la audiencia, abrimos el micrófono en este momento. Creo que fue mucha información. Sí, mucha información muy enriquecedora. Bueno, ingeniero, entonces con esto habríamos terminado su sesión. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias y cualquier cosa, por favor, pueden compartir mi contacto para cualquier duda, cualquier consulta adicional. Muchas gracias, ingeniero.